Vamos a hablar de la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto de un solo componente o de una sustancia pura. ¿Por qué es importante la ecuación fundamental de la termodinámica? Porque en ella tenemos toda la información termodinámica de un sistema. Es decir, si yo conozco la ecuación fundamental de un sistema, estoy en capacidad de, sin ambigüedad, caracterizar completamente mi sistema termodinámico. Entonces vamos a trabajar en la derivación de la ecuación fundamental de la termodinámica y sus diferentes formas. Vamos a suponer que la sustancia es simple compresible, es decir, que es una sustancia que no está afectada por fuerzas magnéticas, fuerzas eléctricas. Vamos a también suponer que la interacción entre el sistema, que es lo que estoy señalándoles acá, el sistema en azul, este sistema y los alrededores, la interacción entre el sistema y los alrededores es completamente reversible. Que el sistema entonces intercambia masa con los alrededores de manera reversible. Para ello es necesario que la temperatura y la presión de este flujo que está ingresando a nuestro sistema pues tengan la misma temperatura, la misma presión. También se hace necesario que la transferencia de calor que se realiza entre los alrededores y el sistema se haga a una diferencia infinitesimal de temperatura. Es más, la temperatura que hay aquí justo en la superficie del sistema sea la misma que la del sistema como tal, y que el único trabajo que tengamos sea un trabajo de expansión, donde ese trabajo de expansión se lleva a cabo de forma reversible, tal que la diferencia de presión entre los alrededores y el sistema sea también infinitesimal. Adicional a eso, para simplificar, vamos a suponer que los cambios de energía cinética y energía potencial del sistema, pues podemos suponer que es un sistema fijo, nuestro eje coordenado va a ser muchísimo menor que el cambio en la energía interna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer ahora? Vamos a querer derivar la ecuación fundamental que se obtiene, aparte de todas las suposiciones que hemos hecho, combinando la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para ello, pues primero vamos a hacer unos balances instantáneos. Adicional a ello, pues no solamente en las interacciones del sistema es reversible, sino que al interior del sistema no hay gradientes ni de temperaturas ni de presión, tal que en cualquier parte del sistema tiene las mismas variables intensivas. Bueno, entonces vamos a plantear primero pues nuestro balance de masa. En este momento pues sería un balance de moles que nos va a decir que instantáneamente el cambio instantáneo o la tasa de cambio del número de moles al interior del sistema pues es igual al flujo que está ingresando, al flujo molar que está ingresando. Nuestro balance de energía nos va a decir que N por U, que este N por U sería el cambio total en la energía interna del sistema de T, va a ser igual a el número de moles, el flujo entálpico que está ingresando al sistema, más el flujo de calor que está ingresando al sistema, menos el trabajo que está saliendo del sistema, que es un trabajo netamente de expansión. Finalmente, vamos también a realizar el balance de entropía, donde nos va a decir que hay un flujo entrópico asociado a la materia que está ingresando al sistema, un flujo entrópico asociado al flujo de trabajo, y como no hay irreversibilidades, no hay entropía generada. Entonces estas tres ecuaciones describen el comportamiento instantáneo de mi sistema, suponiendo que el proceso es reversible. Lo que vamos a hacer es, como es habitual, despejar de la segunda ley de la termodinámica el flujo de calor y reemplazarlo en la primera ley de la termodinámica, y con eso estaríamos en capacidad de escribir la ecuación
la primera ley de la termodinámica en términos de variables de estado únicamente. Entonces de aquí vamos a obtener entonces que el flujo de calor va a ser igual a T por de N por S de T menos flujo molar multiplicado por este T por S. Entonces de ahí ya tenemos a qué es igual ese flujo de calor. Venimos a la primera ley de la termodinámica y entonces nuevamente lo que vamos a hacer es escribir este cambio en la energía interna del sistema de NU de T igual a N punto por H más la transferencia de calor. En este caso sería T por de N por S de T menos N punto por T por S menos P de B. Ahora bien, podemos agrupar este N punto, entonces sería dNU de T igual a, vamos a escribir T de N por S de T menos P de B más N punto factor de H menos T por S, donde pues reconocemos que este H menos T por S es la energía de Gibbs calculada pues a T y P, es la energía Gibbs molar de la sustancia como tal. Ok, ahora entonces vamos a querer quitar este N punto lo podemos escribir como dN de T. Entonces en vez de escribir N punto por el balance de materia podemos escribir dN de T. Aquí se me había olvidado que es una potencia, entonces es un trabajo por unidad de tiempo, es esto que tenemos aquí, que ya lo habíamos escrito. Bien, otra cosa que nos permite ya tener esta formulación es eliminar de la derivada total el tiempo y vamos a tener vamos a escribir entonces de esta manera. Antes también podemos escribir esto como N por U va a ser la energía total del sistema, esta va a ser la entropía total del sistema, este el volumen y esta la energía de Gibbs. Entonces en nuestro caso vamos a tener de U total va a ser igual a T de S menos P de B más la energía de Gibbs por dN, y esta pues es la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto. Los que ya están familiarizados con la ecuación fundamental para un sistema cerrado, la ecuación para un sistema cerrado únicamente viene hasta aquí y obviamente pues tiene sentido porque como no hay intercambio de masa, este último término sería cero. Adicional a ello, es muy común llamar a esta energía de Gibbs potencial químico. Para una sustancia pura, la energía libre de Gibbs molar va a ser igual al potencial químico de la sustancia. Ya cuando ustedes estén trabajando con mezclas, se van a dar cuenta que este potencial químico va a ser la energía de Gibbs parcial molar de la sustancia. ¿Y por qué se llama potencial químico? Porque va a tener los efectos parecidos a la temperatura, a la presión. Cuando hay una diferencia de temperatura, se da un flujo de calor. Entonces, un potencial de transferencia de calor es la temperatura. Cuando hay una diferencia de presión, vamos a tener un potencial para un trabajo de expansión, siempre y cuando la superficie de control sea rígida y permita un cambio de volumen en el sistema. Y nos vamos a dar cuenta que si hay una diferencia de potencial químico entre el sistema y los alrededores, o por diferencias de potencial químico, se van a dar transferencias de componente. Y por eso se van a llamar estos potenciales.
Así que la manera en que podemos escribirlo de tal forma que podamos tener en mente esos potenciales sería de esta manera. Ambos pues son de manera equivalente. Y esta se conoce como la ecuación fundamental de la termodinámica en términos de explícito en energía interna. Podemos transformar esta ecuación para colocarla explícita en diferentes formas, pero pues va a ser la misma, en síntesis, la misma ecuación. Por ejemplo, podemos calcularlo en términos de energía interna y nos quedaría 1 sobre T de U más P sobre T de B menos potencial químico sobre T de N, y esta pues sería la forma explícita de la ecuación fundamental de la termodinámica para en términos de la entropía de la sustancia como tal. Bien, ahora otras maneras interesantes, por ejemplo, sería utilizando explícita en energía de Helmholtz, donde recordemos que la energía de Helmholtz pues, está definida como U menos T por S. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación fundamental en términos explícitos de U y vamos a hacer la transformación para obtener la función de Helmholtz. Para ello, también aplicamos la regla de la cadena a este término T de S y vamos a escribir T de S como la derivada total de T por S menos S de T menos P de B más potencial químico de N. Pasaríamos este término T de S al otro y lo colocamos dentro de la misma diferencial, tomamos factor común y nos daría el cambio en la energía de Helmholtz menos S de T menos P de B más potencial químico de N. Bien. Ahora podemos también transformar esta misma ecuación fundamental que nos quede en términos explícitos de la entalpía. Nuevamente pues conviene escribir esta ecuación en términos de energía interna inicialmente, T de S, ahora T de S menos P de B. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este P de B utilizando la regla de la cadena, P por B menos B de P más potencial químico de N. Listo, entonces lo que hacemos es rompemos aquí el paréntesis con el signo y pasamos este P por B y nos va a quedar la derivada factor común U más P por B. Entonces sería la derivada de la entalpía es igual a T de S más B de P más potencial químico de N. También vamos a tener nuestra ecuación explícita en la energía libre de Gibbs, que es una de las más usadas, donde la energía de Gibbs nuevamente es H menos T por S. Vamos a aprovechar que ya tenemos la forma en H aquí, entonces escribiremos de H este término. Nuevamente aprovechamos la regla de la cadena, vamos a escribir esto como de T por S menos S de T más B de P más potencial químico de N. Pasamos la derivada total de T por S al otro lado, agrupamos y nos queda H menos T por S, que es Gibbs, y sería menos S de T más B de P más potencial químico de N. Y estas son las formas, digamos, más conocidas para la ecuación fundamental. Entonces, en resumen, la ecuación fundamental es la misma, solo que tenemos diferentes maneras de escribirla. Sería du es igual a
TdS menos PdV más potencial químico dN ds es igual a 1 sobre T du más P sobre T dV menos potencial químico sobre T dN dH va a ser igual a T ds más BDP más potencial químico dN. La energía de Helmholtz va a estar dada por menos S de T menos PdV más potencial químico dN. Y finalmente, entonces, la energía de Gibbs menos S de T más BDP más potencial químico de N. Y estas son pues las diferentes formas de la ecuación fundamental de la termodinámica. Ahora, si miramos un poco más, podemos decir que si consideráramos todas estas como lo son derivadas exactas, podríamos decir que la energía interna en sus variables canónicas son entropía, volumen y número de moles, que en un sistema abierto las variables canónicas son energía interna, volumen y número de moles, que la entalpía tiene sus variables canónicas entropía, presión y número de moles, que la energía de Helmholtz tiene en sus variables canónicas temperatura, presión y número de moles, y finalmente que la energía de Gibbs del sistema es función de la temperatura, de la presión y del número de moles del sistema. Ahora, en virtud de, para redondear un poquito lo que es también esta definición de relaciones entre propiedades que aplican las mismas relaciones entre propiedades que en los sistemas cerrados, solamente que debemos centrarnos un poquito más en esta última parte, cómo se relacionan ellas o cómo se definen ellas. De aquí, entonces, de las propiedades termodinámicas, sabemos que la derivada parcial de la energía interna respecto al número de moles, manteniendo entropía y volumen, va a ser igual al potencial químico, ¿no? Va a ser igual al potencial químico, que aquí la derivada de la entropía respecto al número de moles, manteniendo energía interna y volumen, va a ser igual a menos el potencial químico sobre T, que en la forma de entalpía, la derivada de la entalpía respecto al número de moles, manteniendo entropía y presión constantes, va a ser igual a potencial químico, que la derivada de la energía de Helmholtz respecto al número de moles, aquí disculpen, es B, esta es B aquí, manteniendo temperatura y volumen constante, es igual al potencial químico. Y finalmente que la derivada de la energía de Gibbs respecto al número de moles a temperatura y a presión constante es igual a este potencial químico. Y podemos relacionarlas todas a partir del potencial químico. Es decir que, ciertamente, de esto podemos relacionar que el cambio en la energía interna respecto al número de moles a entropía
y a volumen constante es igual a menos T por el cambio en la entropía respecto al número de moles manteniendo energía interna y volumen constante, y que esto es igual al cambio en la entalpía respecto al número de moles manteniendo entropía y presión constante, y que esto es igual a el cambio en la energía de Gibbs respecto al número de moles manteniendo T y P constantes, y que esto es igual al cambio en la energía de Helmholtz respecto al número de moles manteniendo T y B constantes, porque todas estas expresiones me dan el potencial químico. Es decir, cuando yo despejo de aquí este potencial químico, ¿cierto? Por ejemplo, aquí sería menos T. Aquí me daría potencial químico. Entonces, aquí ya veo que hay unas equivalencias en propiedades termodinámicas adicionales a las del sistema cerrado que están relacionadas con el potencial químico. Bien, entonces de esta manera hemos derivado la ecuación fundamental en sus diferentes formas para describir las propiedades termodinámicas de un sistema, de una sustancia pura que sea simple y compresible.